Jean-Claude Romand nació el 11 de febrero de 1954, hijo de Aimé y Anne-Marie. Su padre trabajaba como gerente de un aserradero. Él era la esencia de la masculinidad en opinión de su hijo, que incluía frialdad emocional. Su madre, por otro lado, era hipocondríaca y se quejaba constantemente de su salud. Era considerada en la familia como débil y frágil, por lo que todos trataron de pasar de puntillas a su alrededor. El niño pasó parte de su infancia en una granja en Clairvaux-les-Locs, un pequeño pueblo francés situado a 127 kilómetros al noroeste de Ginebra. Cuando todavía era un estudiante de primaria, él y sus padres se mudaron a Clairvaux, donde el señor y la señora Romand construyó una lujosa casa. Los amigos, compañeros de escuela y maestros de la pareja recordaban a Jean-Claude como un joven amable, tranquilo y de buenos modales. El desarrollo de Romand Jr. estuvo influenciado principalmente por su padre, frío, distante, que nunca mostraba emociones. Jean-Claude quería ser como él porque comprendió rápidamente que este tipo de comportamiento ayuda a mantener el equilibrio emocional en la familia. De lo que no se habla no puede hacer daño a nadie, así que lo mejor es guardar silencio o, en su defecto, recurrir a la mentira. El hecho de no decir la verdad le atraía especialmente al joven. A través de un entrenamiento constante, gradualmente se volvió cada vez más competente en esta área. No informar a sus padres, especialmente a su madre, sobre problemas menores en la escuela se convirtió en su pan de cada día. E incluso una especie de acto de misericordia. Para la enferma Anne-Marie parecía estar de buen humor. Incapaz de asumir ningún tipo de estrés. Jean-Claude se graduó de la escuela secundaria en 1971 y luego se inscribió en un curso para prepararse para los exámenes de la escuela forestal. Sin embargo, pronto abandonó sus estudios y tomó una nueva dirección. Decidió ser médico. No sintió una vocación especial, pero llegó a la conclusión de que la profesión médica era más gratificante económicamente. Su disgusto por tocar a los enfermos iba a ser recompensado con un generoso salario, una alta posición social y la oportunidad de vivir una vida de lujo. Como incentivo adicional, la prima lejana del joven, Florence, por quien ya había tenido sentimientos cálidos durante años, también iba a la escuela de medicina. Jean-Claude y Florence ingresaron a la escuela de medicina y pronto formaron una relación oficial. Con el tiempo, sin embargo, Florence comenzó a alejarse de él. Se dio cuenta de que no lo amaba de verdad y quería desvincularse de la relación de alguna manera. Romande no se tomó bien este rechazo. Se encerró en sí mismo y comenzó a descuidar sus deberes estudiantiles. Al final de su segundo año, suspendió varios exámenes. Tampoco se presentó a un examen de revisión, excusándose con un esguince de muñeca. Siguiendo una vieja costumbre, no admitió ante nadie que había fracasado en su educación. Con el tiempo, sin embargo, uno de sus nuevos conocidos se dio cuenta de que el nombre de Roman no estaba en la lista de los que habían pasado al año siguiente. Cuando lo confrontó con esta información, Jean-Claude declaró que padecía cáncer. Ante tan terrible verdad, el sospechoso colega no se atrevió a hacer más preguntas. Las autoridades universitarias permitieron que Jean-Claude repitiera el segundo año. El desafortunado estudiante estaba oficialmente interesado en hacerlo y extraoficialmente comenzó a asistir a clases por tercer año. Asistió a conferencias, estudió, tomó notas e incluso tomó exámenes. Todo esto para mantener a su familia y amigos en la falsa creencia de que estaba siguiendo fácilmente la trayectoria profesional que había trazado anteriormente. Aunque parezca difícil de creer, este estado de cosas continuó durante 11 años. Florence también volvió a él inmediatamente después de enterarse de su diagnóstico de cáncer. Cuando Florence se convirtió en maestra en farmacia y tomó un trabajo a tiempo parcial en una farmacia, Jean-Claude le pidió oficialmente que se casara con él. La pareja se casó y pronto nacieron sus dos hijos, su hija Caroline y su hijo Antoine. El hecho de tener una familia no afectaba su veracidad. Primero mintió a su esposa diciéndole que había obtenido un título de médico,
y luego que había obtenido un puesto como asistente de investigación en el INSERM, el Instituto Nacional de la Salud y de la Investigación Médica, un instituto de investigación estatal francés. Su apetito crecía con cada bocado. En un momento dado, anunció a su familia y amigos que había sido contratado por la Organización Mundial de la Salud como miembro de un equipo de investigación encargado de desarrollar formulaciones para nuevos medicamentos. Por la mañana iría a la oficina en Ginebra, de la que regresaría a última hora de la noche. De vez en cuando hacía un viaje de negocios a algún país europeo, del que se llevaba pequeños recuerdos. Todo esto era, por supuesto, una mentira. Efectivamente, Jean-Claude iba a la sede de la Organización Mundial de la Salud, pero no porque trabajara allí. Entraba en la planta baja pública del edificio, de donde sacaba folletos, bolígrafos y artículos de papelería, que más tarde utilizaría como atrezo en su exposición personal. Retiró dinero de un cajero automático local y envió correos electrónicos usando una computadora de un huésped. Más tarde visitó el edificio de oficinas con menos frecuencia y, en cambio, fue a cafés y restaurantes y visitó a amigos. A veces alquilaba una habitación en un hotel, desde el que más tarde llamaría a su mujer y a sus hijos. El falso médico nunca aceptó un trabajo remunerado normal. Al principio vivía del dinero obtenido por la venta del apartamento que había recibido de sus padres mientras duraban sus estudios. También tuvo acceso a sus cuentas bancarias, pero estos fondos pronto se volvieron insuficientes. Así que a Jean-Claude se le ocurrió una idea mejor. Convenció a todos los que pudo de que, gracias a sus contactos, tenía la oportunidad de establecer depósitos bancarios de alto interés en Suiza. Tentados por la visión de un gran ingreso, la gente le confió los ahorros de toda su vida, para no recuperarlos más tarde. Florence ni siquiera sospechaba nada. Su marido pasó años convenciéndola de que estaba liquidando sus impuestos en Ginebra, donde hacía su trabajo. La estafa del falso médico, aunque perfectamente preparada, no se desarrolló del todo bien. En 1988 su suegro exigió el retiro de fondos del depósito. Jean-Claude continuó engañando al anciano durante algún tiempo hasta que murió en circunstancias misteriosas. Un día, mientras los dos hombres estaban solos en la casa de los padres de Florence, el dueño de la casa cayó por las escaleras de una manera tan desafortunada que murió antes de que llegara una ambulancia a la escena. Después de la muerte de su marido, la madre de Florence vendió la gran casa y le dio a su yerno la asombrosa suma de 1,3 millones de francos para que la invirtiera en ganancias. Jean-Claude utilizó parte de estos fondos para mejorar el estado de su propia propiedad y compró una finca considerable cerca de Ferney. Fue allí donde el falso médico conoció a Corinne Eureten, una mujer recién divorciada con 2 hijos. Después de varios encuentros, le declaró su amor. La amante, aunque no tomaba muy en serio a su pareja, decidió confiarle una suma de dinero mayor para que la colocara en un depósito suizo. Después de un tiempo, sin embargo, comenzó a tener dudas. No había redactado ningún acuerdo con Romand sobre la base del cual pudiera exigirle algo. Cuando ella comenzó a exigir la devolución del dinero, Jean-Claude rompió todo contacto. Él ya tenía el control. Considerables problemas financieros en ese momento. Los 1,3 millones de francos que había recibido de su suegra se habían esfumado en un abrir y cerrar de ojos. Por supuesto, el dinero de Corinne también se había ido. Además, comenzó a ser abordado por otros conocidos preocupados por la falta de rendimientos esperados de los fondos invertidos. El estafador de sangre fría estaba perdiendo el control de la situación, lo que estaba pasando factura a su psique. Jean-Claude estaba tratando desesperadamente de encontrar una salida a la situación. Contempló, aunque no está claro si iba en serio, suicidarse. Una noche llamó a su mamá mientras estaba borracho, balbuceando que acababa de tomar una gran cantidad de medicamentos y que probablemente moriría pronto. Le prohibió llamar a una ambulancia amenazándola con administrarse una inyección letal si colgaba. La situación finalmente se calmó, aunque no por mucho tiempo.
A principios de enero de 1993, Roman compró una pistola, un silenciador, un paquete de cartuchos y un paquete de drogas altamente sedantes. Luego fue a una gasolinera donde compró 2 bidones de gasolina. Equipado así, regresó a casa. En la noche del 9 de enero de 1993, tuvo una larga conversación con Florence sobre el estado mental de su madre. Después de esto, como declaró más tarde a los agentes de policía, perdió el conocimiento. Se despertó en medio de la noche con un rodillo de masa ensangrentado en la mano. A su lado, en la cama, yacía su esposa con la cabeza destrozada. Como si nada hubiera pasado, durmió el resto de la noche junto al cuerpo de Florence. Por la mañana cubría su cuerpo con una colcha y preparaba el desayuno para los niños. Vio una caricatura con ellos en la televisión durante un tiempo. Más tarde le dijo a su hija que volviera a la cama. Cuando la niña se acostó debajo del edredón, le puso una almohada en la cabeza y le disparó. Hizo lo mismo con su hijo. Luego envolvió el arma homicida en papel de periódico, se subió a su automóvil y condujo hasta la casa de sus padres. Primero asesinó a su padre disparándole 2 veces por la espalda. Más tarde, atrajo a su madre a la sala de estar, a quien disparó 2 veces en el pecho. Recordó que su dentadura postiza se cayó de la boca de su madre, que colocó con cuidado. Finalmente, mató al perro de la familia, que, aterrorizado por el estruendo de los disparos, corrió de esquina en esquina sin entender lo que estaba pasando. Cubrió los cuerpos con una manta. Luego llamó a Corinne y organizó una cena elegante con ella. La mujer estaba contenta e incluso emocionada. Cuando Jean-Claude apareció fuera de su casa por la noche, se subió al auto sin ningún problema. La pareja, sin embargo, no llegó al restaurante. En cambio, dieron vueltas en medio de la nada mientras el conductor decía que estaba perdido. Finalmente detuvo el coche, se bajó y se dirigió al maletero. Cuando regresó, le dijo a su amante que tenía un regalo sorpresa para ella. Le pidió que cerrara los ojos y saliera. Cuando lo hizo, él la roció en la cara con gas pimienta y luego le disparó con una pistola Taser. La aterrorizada Corinne luchó ferozmente por su vida. Suplicó misericordia por el bien de sus hijos. Su estrategia resultó efectiva y pronto la atacante la soltó. Cuando ambos regresaron al auto, él comenzó a convencer a Corinne de que ella lo había atacado y que simplemente se estaba defendiendo. Argumentó que estaba irritable debido a una recurrencia de su cáncer. Sorprendida, no discutió y quiso irse a casa lo antes posible. Esa misma noche, Jean-Claude intentó 9 veces más hablar con su amante por teléfono. Su último intercambio transcurrió con calma. Jean-Claude prometió ir a psicoterapia y darle el dinero, pero tan pronto como colgó el teléfono decidió suicidarse. Echó gasolina sobre los cuerpos de Florence y de los niños que aún estaban en la casa. Provocó un incendio y luego se atrincheró en su propio dormitorio. Eran las 4 de la madrugada, desde la ventana pudo ver pasar un camión de basura. Los testigos alertaron de inmediato a los bomberos. Roman fue rescatado con éxito, quemado y tuvo que ser puesto en coma, pero sobrevivió. En el curso de la investigación, salió a la luz que su esposa e hijos habían muerto antes de que el fuego consumiera su casa. El hecho del asesinato de Aimee y Anne-Marie también salió a la luz pronto. Al principio, la policía sospechó que toda la familia había estado involucrada en actividades criminales y había sido asesinada por la mafia. Sin embargo, la hipótesis de la venganza se derrumbó rápidamente cuando la atención de los investigadores se desplazó hacia el propio Jean-Claude. Una llamada telefónica a la OMS disipó el mito del Dr. Roman, un científico que trabaja en nuevos medicamentos. No solo no figuraba tal persona en la lista de personal, ni tampoco en la lista de médicos autorizados a ejercer en Francia, sino que el estafador fue detenido inmediatamente. Al principio, se declaró inocente. Afirmó que el fatídico 9 de enero, vio a hombres extraños irrumpiendo en su casa. Negó categóricamente haber lastimado a sus padres.
trató de inventar otra historia en el acto. Finalmente, después de 7 horas de interrogatorio, capituló. Confesó toda la verdad con calma y sin mucha emoción. Declaró que se sentía muy aliviado de finalmente ser él mismo. Antes de su juicio, Jean-Claude Roman se sometió a una evaluación psiquiátrica. Fue diagnosticado con trastorno narcisista de la personalidad. Constantemente anhelaba ser el centro de atención y no parecía entender el terrible acto que había cometido. Los médicos no recomendaron que se sometiera a psicoterapia, ya que, en su opinión, habría sido ineficaz. El 2 de julio de 1996, el acusado fue condenado a cadena perpetua con la posibilidad de solicitar la libertad condicional después de 25 años. En 2015, en su última audiencia, leyó una carta escrita a mano en la que se disculpaba con su esposa, hijos y padres por el daño que les había causado. También expresó la esperanza de que el espíritu de Florence lo perdonara y le mostrara el camino hacia una vida futura y mejor. Fue liberado en 2018 a la edad de 65 años. Ha establecido su residencia en el monasterio benedictino de Font-Gombeu. ¿Qué opinan de este caso? Déjenos sus comentarios y muchas gracias por visitarnos.